Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse a Storytales. Espero que disfruten la historia. Comencemos. Jeffrey Kane dejó su taza de café sobre la encimera de la cocina y revisó su teléfono de nuevo. 3 días. Karen no había respondido a sus llamadas en 3 días. El silencio lo carcomía como una astilla que se hunde más profundo bajo la piel. Caminó hacia la ventana y miró a través de la tranquila calle de Oregón. La señora Henderson estaba regando sus rosas. El cartero hacía su ronda. Todo parecía normal, pero los instintos de Jeffrey le gritaban lo contrario. 22 años en el ejército le habían enseñado a confiar en esos instintos. El teléfono vibró en su mano. Número desconocido. Jeffrey Kane. Signe. Kane, soy Linda Walsh de la primaria Riverside. Llamo por Arlo. El agarre de Jeffrey se tensó en el teléfono. ¿Qué pasa con él? Ha estado ausente por 3 días ya. No hemos recibido ninguna llamada de sus padres. ¿Está todo bien? Las palabras golpearon a Jeffrey como agua fría. Karen nunca dejaría que Arlo faltara a la escuela sin llamar. Era obsesiva con su educación, su rutina, su seguridad. Investigaré, dijo Jeffrey. Gracias por llamar. Terminó la llamada y agarró las llaves de su camioneta. El viaje a casa de Karen tomó 12 minutos a través de las calles suburbanas bordeadas de árboles. Jeffrey lo había cronometrado muchas veces antes. Conocía cada ruta, cada atajo, cada peligro potencial entre su casa y la de su hija. La casa estaba vacía. Jeffrey estacionó al otro lado de la calle y la estudió. El Honda destartalado de Peter no estaba. Las cortinas estaban corridas. Sin movimiento, sin señales de vida. La señora Peterson salió de la casa de al lado, arrastrando su contenedor de basura hacia la acera. Jeffrey se le acercó. Disculpe, señora Peterson. ¿Ha visto a Karen o a Arlo últimamente? La anciana miró nerviosamente la casa de Karen. Bueno, yo no me gusta cotillear, Signe. Kane, esto no es cotilleo. Estoy preocupado por mi hija. La señora Peterson bajó la voz. Ese marido suyo ha estado actuando de forma extraña, entrando y saliendo a todas horas. Música a todo volumen dentro. Y no he visto el coche de Karen desde el lunes. ¿Lunes? Hace 3 días. ¿Los vio irse juntos? No, eso es lo extraño. Lo vi a él irse el martes por la mañana, pero nunca la vi a ella ir a ninguna parte. Su coche simplemente desapareció. Jeffrey le dio las gracias y caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre. No hubo respuesta. Golpeó lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el marco. Karen, soy papá. Nada. Jeffrey rodeó la casa, revisando las ventanas. Todas cerradas con llave, todas cubiertas. En el patio trasero, encontró la bicicleta de Arlo tirada de lado en el césped. Manchas de óxido marcaban el manillar. La bicicleta llevaba días ahí fuera. Su hija nunca dejaría la bicicleta de Arlo afuera así. Karen era meticulosa con el cuidado de sus cosas. Lo había aprendido de Jeffrey después de que su madre muriera cuando ella tenía 12 años. Jeffrey sacó su teléfono y llamó a Peter. Directo al buzón de voz. Peter, soy Jeffrey. Devuélveme la llamada ahora. Condujo a casa pero no podía quedarse quieto. Algo andaba mal, muy mal. Jeffrey había aprendido a reconocer las señales durante sus años en el extranjero, el silencio antes de un ataque, la ausencia donde debería haber presencia. Pasó la noche haciendo llamadas. En el trabajo de Karen dijeron que no había aparecido desde el lunes. No había llamado para decir que estaba enferma. El dueño de la galería también sonaba preocupado. Jeffrey abrió su caja fuerte de armas y revisó su pistola de servicio. Todavía limpia, todavía lista. Esperaba no necesitarla, pero la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Jeffrey esperó hasta las 3 de la mañana antes de regresar a la casa de Karen. El vecindario dormía. Las farolas proyectaban círculos pálidos en las aceras vacías. Condiciones perfectas para lo que había que hacer. Estacionó a 3 manzanas y se acercó a pie, manteniéndose en las sombras entre las casas. El entrenamiento militar nunca se va. Muévete en silencio. Permanece invisible.
Completa la misión. La cerradura de la puerta trasera era barata. Jeffrey la abrió en menos de 2 minutos con herramientas que guardaba en su camioneta. Se deslizó dentro y se quedó inmóvil, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. La casa se sentía mal. Los muebles estaban descolocados. Platos sucios en el fregadero. Karen nunca dejaba platos en el fregadero. Jamás. Jeffrey se movió por las habitaciones sistemáticamente. Sala de estar despejada. Cocina despejada. Dormitorios vacíos pero revueltos. Ropa esparcida. Cajones abiertos. Señales de lucha. Encontró la puerta del sótano detrás de la cocina, cerrada desde fuera con un cerrojo que no estaba allí antes. Tornillos nuevos en la madera, recién instalados. La mandíbula de Jeffrey se tensó. Volvió a sacar sus ganzúas, pero estas eran cerraduras serias, de grado militar. Le tomó 15 minutos abrir ambos cerrojos. Las escaleras del sótano crujieron bajo su peso. Cada escalón hacia abajo se sentía como descender al infierno. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras duras sobre las paredes de hormigón. Y allí estaba ella. Karen estaba sentada, encadenada a una tubería de metal contra la pared del fondo. Tenía las muñecas en carne viva por los grilletes. Su ropa estaba sucia y rasgada. Cuando vio a Jeffrey, sus ojos se abrieron de par en par con terror. Luego alivio y de nuevo terror. Papá, su voz era un susurro. Jeffrey corrió hacia ella, pero Karen gritó, «Ayuda a mi hijo primero. Papá, ayuda a mi hijo primero». Jeffrey se detuvo. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «¿Dónde está?» «No lo sé. Peter se lo llevó ayer, dijo que tenía que moverlo porque ya no era seguro aquí. Por favor, tienes que encontrar a Arlo. Tienes que encontrarlo antes de que... ¿Antes de qué?» Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. Antes de que Peter decida que es demasiado problema mantenerlo con vida. Jeffrey se arrodilló junto a su hija y examinó las cadenas. Cerraduras de alta resistencia, del tipo que se usa en motocicletas. Quienquiera que hubiera hecho esto no estaba jugando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí abajo? 3 días. Peter sorprendió a Arlo revisando sus cosas. Encontró su alijo de drogas detrás del calentador de agua. Peter perdió la cabeza. Dijo que Arlo se lo contaría a todo el mundo. Dijo que sabíamos demasiado. Las manos de Jeffrey trabajaban en las cerraduras mientras su mente procesaba la información. Peter traficaba con drogas. Arlo lo había descubierto. En lugar de manejarlo como una persona racional, Peter había decidido encarcelar a su propia familia. ¿Qué tipo de drogas? Pastillas, sobre todo. Oxy, Percocet. Nada grande, pero lo suficiente como para que tuviera miedo de ir a la cárcel. Y hay más. Más que. Karen desvió la mirada. Me ha estado engañando. Varias mujeres. Encontré mensajes de texto. Cuando lo confronté, se puso violento. Fue entonces cuando empecé a planear irme. Pero luego Arlo encontró las drogas y Peter entró en pánico. Jeffrey abrió la primera cerradura. La cadena cayó de la muñeca de Karen. Ella se frotó la piel en carne viva y hizo una mueca de dolor. ¿Cuántas mujeres? Al menos 3 que yo sepa. Quizás más. Ha estado mintiendo sobre todo, papá. Las noches hasta tarde, el dinero extra, todo. La segunda cerradura cedió. Karen estaba libre, pero no podía ponerse de pie. 3 días encadenada, la habían dejado débil y temblorosa. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Jeffrey la ayudó a ponerse de pie. Se apoyó pesadamente en él. Papá, tenemos que encontrar a Arlo. Peter se ha vuelto más paranoico cada día. Cree que todo el mundo lo vigila, que lo siguen. Ayer dijo que tal vez sería más fácil si Arlo simplemente desapareciera. La sangre de Jeffrey se heló. Dijo a dónde lo llevaba. No, pero tiene lugares. Pisos francos. Edificios viejos que usa para su negocio. Y hay una mujer, Nicole. A veces le deja usar su apartamento. ¿Sabes dónde están algunos de ellos? Papá, ¿qué vamos a hacer si llamamos a la policía? ¿Y si no encuentran a Arlo a tiempo? ¿Y si Peter huye? Jeffrey miró a su hija de 24 años. Pero en ese momento parecía la niña asustada de 12 años que se había aferrado a él después del funeral de su madre. Tomó su decisión. No vamos a llamar a la policía. Papá, voy a encontrar a Arlo y lo voy a traer a casa. ¿Y Peter? La voz de Jeffrey era tranquila.
firme, definitiva. Peter ya no será un problema. Jeffrey ayudó a Karen a subir las escaleras del sótano y a entrar en la cocina. Se movía lentamente, sus piernas inestables después de 3 días encadenada. La sentó a la mesa y le dio un vaso de agua. Bebe esto. Luego dime todo lo que sepas sobre la operación de Peter. Karen tomó sorbos temblorosos de agua. Empezó poco a poco, solo vendiendo pastillas a amigos, compañeros de trabajo, pero se hizo más grande. Estaba ganando dinero de verdad. ¿Cuánto dinero? Miles. Pensaba que no lo sabía, pero encontré dinero escondido por toda la casa, en libros, pegado con cinta bajo los cajones, dentro de cajas de zapatos viejas. Jeffrey registró la cocina sistemáticamente. Detrás de la cafetera, encontró un sobre lleno de billetes, en su mayoría de 20 y 50. Contó rápidamente, más de $2.000. ¿Dónde más? Karen señaló hacia la sala de estar. Revisa los cojines del sofá y hay una tabla suelta en el suelo junto al mueble de la televisión. Jeffrey encontró ambos escondites, más dinero en efectivo y algo más, una pequeña libreta llena de nombres, fechas y cantidades en dólares. La lista de clientes de Peter. Guardaba registros. Era paranoico con que le engañaran. Lo anotaba todo. Jeffrey hojeó las páginas. Las cantidades aumentaban con el tiempo. Peter llevaba traficando al menos 8 meses. Lo que empezó como unos cientos al mes había crecido a varios miles. ¿Por qué no me hablaste de esto? Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Dijo que, si se lo contaba a alguien, le haría daño a Arlo. Y pensé que quizás podría manejarlo yo misma. Coger a Arlo e irme antes de que las cosas empeoraran. Pero esperaste demasiado. Sí. Jeffrey encontró el ordenador de Peter en el dormitorio. Estaba protegido por contraseña, pero Jeffrey había aprendido algunas cosas sobre ordenadores durante su tiempo en inteligencia. Las contraseñas básicas solían ser información personal. Probó el cumpleaños de Peter, el de Karen, combinaciones de sus nombres. Nada funcionó hasta que probó el cumpleaños de Arlo al revés. El escritorio se abrió. Lo que Jeffrey encontró allí hizo que su mandíbula se tensara. Docenas de mensajes de texto con diferentes mujeres. Fotos, planes para encontrarse en hoteles. Peter había estado engañando a Karen durante más de 1 año y no había tenido cuidado en ocultarlo. Pero peores eran los mensajes recientes. Mensajes de pánico sobre problemas en casa y la necesidad de atar cabos sueltos. Un mensaje a alguien llamado Nicole hizo que la sangre de Jeffrey se helara. Puede que necesite tu casa por unos días. Tengo una situación con el niño. Necesito un lugar tranquilo para resolver las cosas. Nicole había respondido cuánto tiempo y qué tipo de situación. Peter, no hagas preguntas. Solo mantén la boca cerrada y déjame encargarme de esto. Jeffrey imprimió los mensajes y la lista de clientes. Luego buscó en el correo electrónico de Peter. Más pruebas, comunicaciones con proveedores, acuerdos para la compra de drogas. Peter ya no era solo un traficante de poca monta. Estaba trabajando con gente seria. Luego, en el armario del dormitorio, Jeffrey encontró el verdadero alijo de Peter. No la pequeña cantidad que Arlo había descubierto detrás del calentador de agua, sino el suministro principal. Botes de pastillas por valor de miles de dólares en la calle. Jeffrey fotografió todo, luego lo volvió a colocar exactamente como lo había encontrado. Necesitaba entender la red de Peter antes de hacer su movimiento. Karen, necesito direcciones. Todos los lugares donde creas que Peter podría llevar a Arlo. Está el apartamento de Nicole en Maple Street, el antiguo distrito de almacenes cerca del río. Y mencionó a un amigo con una cabaña fuera de la ciudad. ¿Y las mujeres? ¿A cuántas ve regularmente? El rostro de Karen se sonrojó de vergüenza. A 3 que yo sepa. Nicole, una mujer llamada Beth que trabaja en el banco y alguien llamada Tina. No sé su apellido. Jeffrey ayudó a Karen a ponerse de pie. Vamos, no puedes quedarte aquí. ¿A dónde vamos? A mi casa. Allí estarás a salvo mientras encuentro a Arlo. Papá, ¿qué piensas hacer? Jeffrey miró a su hija. Era fuerte como lo había sido su madre, pero también era confiada, indulgente. Esas cualidades la hacían una buena persona y un blanco para gente como Peter. Voy a recuperar a mi nieto y me voy a asegurar de que Peter nunca vuelva a hacer daño a nadie de esta familia. Papá, no puedes simplemente. Puedo y lo haré.
La voz de Jeffrey llevaba el peso de una certeza absoluta. Había hecho promesas similares antes en campamentos del desierto y claros de la selva. Siempre había cumplido esas promesas. Cumpliría esta también. Jeffrey llevó a Karen a su casa mientras el amanecer rompía sobre el pequeño pueblo de Oregón. La instaló en la habitación de invitados con comida, agua y el viejo rifle de caza de su padre. Si alguien que no sea yo o Arlo llega a esa puerta, primero disparas y luego preguntas. Karen asintió. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por algo más duro. Estaba aprendiendo lo que Jeffrey sabía desde hacía años. A veces, la gente buena tiene que hacer cosas terribles para proteger a los inocentes. Jeffrey regresó a su camioneta y extendió la libreta de Peter y los mensajes impresos sobre el asiento del pasajero. 3 lugares que revisar: el apartamento de Nicole, el distrito de almacenes y la cabaña. Empezaría por el más cercano y seguiría hacia afuera. El edificio de apartamentos de Nicole estaba en Maple Street, en la parte más antigua de la ciudad. Jeffrey estacionó al otro lado de la calle y estudió la estructura. 2 pisos, 8 unidades, sin cámaras de seguridad. Podría estar usando un vehículo diferente. Jeffrey se dirigió al directorio del edificio. En Martínez, apartamento 4 bytes. El 4º piso le daría una buena vista de la calle. Si Peter tenía a Arlo allí, querría ver a cualquiera que se acercara. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Jeffrey esperó. A las 7:30, una joven con uniforme de hospital salió. Jeffrey sujetó la puerta y se coló dentro. El pasillo estaba vacío. Jeffrey subió al 4º piso y encontró el apartamento 4 bytes. Pegó la oreja a la puerta y escuchó. La televisión sonaba. Pasos. La voz de una mujer. No me importan tus problemas. No puedes tenerlo aquí mucho más tiempo. El pulso de Jeffrey se aceleró. La voz de un niño respondió demasiado baja para distinguir las palabras. No me contestes, niño. Todo este lío es culpa tuya de todos modos. No era la voz de Peter. Una mujer. Nicole. Jeffrey probó el pomo de la puerta. Cerrado. La puerta era de madera maciza, reforzada con un cerrojo. Echarla abajo alertaría a todo el edificio. Necesitaba un enfoque diferente. Jeffrey salió del edificio y rodeó la parte trasera. Una escalera de incendios subía por la pared posterior. El apartamento del 4º piso tendría una ventana que daba al callejón. La escalera de incendios era vieja pero sólida. Jeffrey subió en silencio, probando cada escalón antes de poner todo su peso sobre él. En el 4º piso encontró una ventana con cortinas finas. A través del hueco pudo ver una pequeña cocina. Una mujer estaba sentada a una mesa fumando un cigarrillo. 30 y tantos años, pelo rubio teñido, múltiples piercings. Tenía que ser Nicole, pero Jeffrey no podía ver a Arlo por ninguna parte. Jeffrey bajó y regresó a su camioneta. Necesitaba más información antes de hacer su movimiento. Un error podría costarle la vida a Arlo. Condujo hasta el distrito de almacenes. La zona había sido industrial en su día, pero la mayoría de los negocios habían cerrado hacía años. Ahora eran sobre todo edificios vacíos y solares abandonados. Un lugar perfecto para esconder a alguien. Jeffrey encontró el Honda de Peter aparcado detrás de un edificio que solía fabricar equipos agrícolas. Las ventanas estaban tapiadas, pero Jeffrey podía ver huecos entre las tablas. Marcas de neumáticos frescas en la tierra sugerían actividad reciente. Jeffrey se acercó al edificio por detrás, manteniéndose agachado y en silencio. El entrenamiento militar se activó automáticamente. Evaluar la amenaza. Identificar puntos de entrada. Planificar múltiples rutas de escape. La puerta trasera estaba asegurada con una cadena y un candado, pero la cadena estaba floja. Alguien había estado aquí recientemente. Jeffrey encontró una ventana donde una tabla había sido forzada. Amplió el hueco y se deslizó dentro. El edificio estaba vacío excepto por maquinaria vieja y escombros. Suelos de hormigón, techos altos, ningún lugar donde esconder a un niño de 6 años. Pero Jeffrey encontró pruebas de que alguien había estado allí. Envoltorios de comida rápida, botellas de refresco vacías, una chaqueta de niño colgada de un clavo. La chaqueta de Arlo. Las manos de Jeffrey se cerraron en puños. Peter había estado moviendo a Arlo de un lado a otro,
manteniéndolo asustado y desorientado. La chaqueta significaba que Arlo había estado aquí pero ya no estaba. Jeffrey registró el edificio a fondo. En una oficina trasera, encontró más pruebas, un saco de dormir, cómics, una caja de galletas saladas. Alguien había planeado mantener a un niño aquí durante varios días. Pero, ¿dónde estaba Arlo ahora? Jeffrey condujo hacia la tercera ubicación, la cabaña fuera de la ciudad. La carretera serpenteaba a través de un denso bosque, pasando por casas y granjas dispersas. Un lugar perfecto para alguien que no quería ser encontrado. La cabaña se encontraba al final de un camino de tierra, rodeada de altos pinos, aislada, tranquila. Jeffrey podía ver por qué Peter la había elegido. El Honda de Peter estaba aparcado junto a la cabaña. Jeffrey sintió una oleada de adrenalina. Era aquí. Aparcó su camioneta a un cuarto de milla y se acercó a pie usando los árboles como cobertura. A través de las ventanas de la cabaña, pudo ver movimiento en el interior. Dos figuras, una de tamaño adulto, una pequeña. El corazón de Jeffrey latía con fuerza. Los había encontrado. Jeffrey rodeó la cabaña estudiando la distribución. Una sola planta, 3 habitaciones, puertas delantera y trasera, ventanas en todos los lados, pero la mayoría de las cortinas estaban corridas. Una camioneta aparcada afuera significaba que Peter probablemente no tenía refuerzos. A través de un hueco en las cortinas de la cocina, Jeffrey pudo ver la habitación principal. Peter estaba sentado a una pequeña mesa contando dinero. Frente a él, Arlo estaba sentado en un viejo sofá con las manos atadas con una cuerda. El niño parecía asustado pero ileso. Jeffrey sintió un momento de alivio, seguido inmediatamente por una ira fría. Peter había aterrorizado a un niño de 6 años durante 3 días, atándolo como a un animal. Jeffrey se movió hacia la puerta trasera y probó el pomo. Cerrado. Podía forzar la cerradura, pero las cerraduras hacían ruido y el tiempo era crítico. Peter parecía agitado, revisando su teléfono repetidamente. Lo que fuera que estuviera planeando, iba a suceder pronto. Jeffrey tomó su decisión. Un enfoque directo, rápido y violento. Caminó hacia la puerta principal y llamó. Peter, soy Jeffrey. Tenemos que hablar. Silencio desde dentro. Luego, pasos. La cortina de la ventana delantera se movió ligeramente. Jeffrey, ¿qué haces aquí? Buscando a mi hija y a mi nieto. Abre la puerta. No sé de qué hablas. Peter, encontré a Karen encadenada en tu sótano. Sé que tienes a Arlo. Abre la puerta y discutiremos esto como hombres. Más silencio. Jeffrey podía oír a Peter moverse dentro, probablemente decidiendo si huir o luchar. La puerta se abrió unos 15 centímetros, sujeta por una cadena de seguridad. El rostro de Peter apareció en el hueco. Sus ojos estaban desorbitados, las pupilas dilatadas. Drogas, miedo o ambos. Todo esto es un gran malentendido, Jeffrey. Karen y yo tuvimos una pelea. Eso es todo. Está siendo dramática. ¿Dónde está Arlo? Está bien. Está a salvo. Mira, quizás cometí algunos errores, pero nadie está herido. Podemos arreglar esto. Jeffrey podía ver a Arlo en el sofá detrás de Peter. El niño lo miraba con ojos grandes y asustados. Quita la cadena, Peter. Déjame entrar para que podamos hablar como es debido. No creo que sea una buena idea. Pareces muy enfadado. Jeffrey sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Estoy enfadado. Mi hija estuvo encadenada en un sótano durante 3 días. Mi nieto ha sido secuestrado. Sí, estoy enfadado, pero estoy dispuesto a escuchar tu versión de la historia. Las manos de Peter temblaban mientras alcanzaba la cadena. El miedo lo estaba volviendo estúpido, que era exactamente lo que Jeffrey quería. La puerta se abrió más. Jeffrey entró rápidamente, sin darle a Peter tiempo para cambiar de opinión. La cabaña era pequeña y desordenada. Cajas de pastillas sobre la encimera de la cocina. Montones de dinero en efectivo sobre la mesa. Suministros de traficante esparcidos por doquier. Peter había convertido el lugar en un centro de procesamiento. Abuelo. Arlo intentó levantarse, pero la cuerda alrededor de sus tobillos le hizo tropezar. La rabia de Jeffrey se disparó al ver a su nieto atado de esa manera, pero mantuvo la voz tranquila. Está bien, Arlo. El abuelo ya está aquí. Peter se interpuso entre Jeffrey y el niño. Espera un momento.
Todo esto se fue de las manos, pero puedo arreglarlo. Solo necesito tiempo para pensar. 3 días no fueron suficiente tiempo para pensar. No entiendes la presión a la que estoy sometido. Le debo dinero a gente muy peligrosa. Si no les pago. Así que, decidiste encarcelar a tu propia familia. El rostro de Peter se enrojeció. No se suponía que llegara tan lejos. Arlo encontró al hijo, empezó a hacer preguntas. Los niños de su edad no entienden lo de guardar secretos. Se lo habría contado a alguien. Tiene 6 años. Exacto. Los niños de 6 años no pueden mantener la boca cerrada. Y si se supiera que estaba traficando, estaría acabado. La cárcel o algo peor. Jeffrey dio un paso más cerca de Peter. Así que, en lugar de eso, encadenaste a mi hija en un sótano y secuestraste a mi nieto. Era temporal, solo hasta que pudiera encontrar una solución mejor. ¿Qué solución? Ibas a matarlos, ¿verdad? Los ojos de Peter se desviaron hacia la cocina, donde Jeffrey pudo ver un cuchillo grande sobre la encimera. No, nunca lo haría. Son familia. La familia no encadena a la familia en sótanos. Jeffrey dio otro paso. Ahora estaba al alcance de la mano de Peter. Mira, quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo Peter, su voz cada vez más aguda y desesperada. Tengo dinero en efectivo. Podemos repartirlo, te llevas a Karen y a Arlo y olvidamos que todo esto ha pasado. ¿Cuánto dinero? $20,000, quizás más. Es todo tuyo si simplemente te vas. Jeffrey pareció considerar esto. Muéstramelo. Peter se relajó ligeramente pensando que había encontrado una salida. Se giró hacia la mesa donde estaba apilado el dinero. Jeffrey se movió. 22 años de entrenamiento militar comprimidos en 2 segundos de violencia. El brazo de Jeffrey se envolvió alrededor del cuello de Peter por detrás, cortándole el suministro de aire. Su otra mano agarró la muñeca de Peter y la retorció, enviándolo de rodillas. Abuelo. La voz de Arlo era pequeña y asustada. No mires, Arlo. Cierra los ojos. Peter intentó hablar, pero el agarre de Jeffrey era demasiado fuerte. Las manos del hombre arañaron el brazo de Jeffrey, pero Jeffrey era más fuerte y estaba mejor entrenado. Cometiste un error cuando tocaste a mi familia, susurró Jeffrey al oído de Peter. Algunos errores no se perdonan. Los esfuerzos de Peter se debilitaron. Su rostro se puso morado. Jeffrey mantuvo la llave de estrangulamiento durante 30 segundos después de que Peter quedara flácido, asegurándose de que el trabajo estuviera terminado. Cuando acabó, Jeffrey dejó caer el cuerpo al suelo. Jeffrey se arrodilló junto a Arlo y desató las cuerdas de sus muñecas y tobillos. El niño temblaba, pero intentaba ser valiente. ¿Estás herido? No, abuelo, pero tenía miedo. ¿Dónde está mamá? Está a salvo. Nos está esperando en mi casa. Jeffrey cogió a Arlo en brazos y lo sacó fuera, lejos del cuerpo de Peter. Dejó al niño junto a su camioneta. Arlo, necesito que esperes aquí unos minutos mientras el abuelo limpia dentro. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió. Jeffrey podía ver preguntas en sus ojos, pero Arlo era lo suficientemente listo como para no hacerlas. Bien. Algunas preguntas no necesitaban respuestas. Jeffrey regresó a la cabaña. El cuerpo de Peter yacía donde había caído. Sin sangre, sin signos evidentes de violencia. Para cualquiera que lo encontrara, parecería un ataque al corazón o un derrame cerebral. Peter era joven, pero consumía drogas. Los médicos forenses encontrarían pruebas de ello en su sistema. Jeffrey buscó en los bolsillos de Peter y encontró su teléfono móvil, cartera y las llaves del coche. Necesitaría todo eso. El dinero en efectivo sobre la mesa sumaba casi $30,000. Dinero de la droga ganado aterrorizando a la familia de Jeffrey. Jeffrey lo metió en una bolsa junto con las pastillas y otras pruebas. Limpió todo lo que había tocado, luego cargó el cuerpo de Peter en el maletero del Honda. La cabaña tenía que parecer como si Peter hubiera hecho las maletas y se hubiera ido a toda prisa. Jeffrey esparció algo de ropa, dejó algunos cajones abiertos, hizo que pareciera que alguien había cogido sus pertenencias rápidamente. Dejó la puerta sin cerrar. Para cuando alguien encontrara la cabaña, solo sería otro traficante que había desaparecido debiendo dinero a la gente equivocada. Pasaba todo el tiempo.
Jeffrey condujo el Honda adentrándose en el bosque, siguiendo caminos forestales hasta que encontró un barranco empinado. Puso el coche en punto muerto y lo empujó por el borde. Se estrelló contra árboles y maleza antes de detenerse a 60 metros más abajo, oculto a la vista. El cuerpo de Peter permanecería con el coche hasta que alguien lo encontrara años después, si es que lo encontraban. Para entonces, no habría pruebas que conectaran a Jeffrey con su muerte. Jeffrey caminó de regreso a donde Ar lo esperaba junto a su camioneta. El niño había sido paciente y silencioso. ¿Listo para ir a ver a mamá? Sí, abuelo. Condujeron a casa en silencio. Jeffrey no dejaba de mirar por el retrovisor, pero nadie los seguía. El camino del bosque permaneció vacío. En su casa, Jeffrey llevó a Arlo adentro, donde Karen esperaba. Madre e hijo se abrazaron y lloraron. Jeffrey los observó desde la puerta, sintiendo algo frío y duro asentarse en su pecho. Esto era justicia, no del tipo que ocurre en los tribunales con abogados, jueces y apelaciones. Justicia real, justicia final. ¿Qué le pasó a Peter?, preguntó Karen. Peter ya no molestará a nadie más. Karen miró a los ojos de Jeffrey y vio la verdad allí. No pidió detalles. ¿Qué le decimos a la gente? Peter se fue de la ciudad, hizo las maletas y desapareció. Pasa todo el tiempo con la gente de su gremio. Jeffrey puso la bolsa de dinero sobre la mesa de la cocina. Esto debería ser suficiente para que tú y Arlo empecéis de nuevo en otro lugar, lejos de aquí. Papá, ¿no puedo aceptar dinero de la droga? Ya no es dinero de la droga. Es dinero manchado de sangre. Hay una diferencia. Karen se quedó mirando el dinero. $30,000 era suficiente para desaparecer por completo. Nueva ciudad, nueva identidad, nueva vida. ¿Y tú? Yo me quedaré aquí. Alguien tiene que asegurarse de que la historia se mantenga coherente cuando la gente empiece a hacer preguntas. Jeffrey sabía que habría preguntas eventualmente. Los proveedores de Peter vendrían a buscarlo. Sus clientes querrían saber dónde se había metido su traficante. La policía podría involucrarse si suficientes personas se quejaban, pero Jeffrey era bueno mintiendo a las autoridades. Tenía práctica. 3 días después, Jeffrey estaba en la cocina de Peter y Karen, limpiando las últimas pruebas de drogas. Había pasado el fin de semana haciendo que la casa pareciera normal de nuevo. No más escondites de dinero. No más botes de pastillas. No más señales de que Peter había estado dirigiendo una operación de drogas. Jeffrey incluso había reparado la puerta del sótano y quitado las cerraduras que Peter había instalado. Para cualquiera que mirara, era solo una casa ordinaria donde una joven familia había vivido hasta que el marido decidió irse de la ciudad. La señora Peterson llamó a la puerta principal mientras Jeffrey cargaba la última caja de pruebas en su camioneta. Oh, Sinje. Ken no esperaba verle por aquí, solo ayudando a Karen a limpiar. Ella y Arlo se quedan conmigo por un tiempo. He oído que Peter se fue de la ciudad. ¿Es eso cierto? Jeffrey asintió. El martes por la noche hizo las maletas y se fue. Karen encontró una nota diciendo que no volvería. El rostro de la señora Peterson mostró alivio. Tengo que decir que no me entristece verlo irse. Había algo en ese hombre que nunca me dio buena espina. ¿A qué se refiere? Todas las visitas extrañas a horas intempestivas. Gente que no parecía del tipo que invitarías a cenar, si me entiende. Y la pobre Karen siempre parecía tan cansada y preocupada. Jeffrey archivó esta información. Si los vecinos se habían dado cuenta de los clientes de drogas de Peter, la policía podría eventualmente hacer la conexión también. Pero para entonces, todas las pruebas habrían desaparecido. ¿Vio alguna vez a alguno de estos visitantes claramente? Algunas veces. Hombres de aspecto rudo en su mayoría. Y esa mujer rubia del complejo de apartamentos. Venía varias veces a la semana. Nicole. Jeffrey necesitaba encargarse de ella a continuación. Bueno, los problemas de Peter ya son cosa del pasado, dijo Jeffrey. Karen y Arlo están a salvo, y eso es lo que importa. La señora Peterson estuvo de acuerdo y volvió a sus rosas. Jeffrey terminó de cargar su camioneta y llevó las pruebas a una obra en construcción donde trabajaba a tiempo parcial. Todo fue a parar a los cimientos de hormigón de un nuevo edificio de oficinas. Al anochecer, estaba enterrado bajo 1 metro de hormigón y barras de refuerzo. Nadie lo encontraría jamás.
El teléfono de Jeffrey vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Dónde está Peter? Me debe dinero. Los proveedores de drogas empezaban a hacer preguntas. Jeffrey borró el mensaje sin responder. Que se pregunten, que se preocupen. Eventualmente darían a Peter por perdido como otro traficante que se había llevado su dinero y había huido. Pasaba todo el tiempo en su negocio. Esa noche, Jeffrey condujo hasta el apartamento de Nicole. Su Honda estaba en el aparcamiento. Luces encendidas en el apartamento 4 bytes. Jeffrey subió las escaleras y llamó a su puerta. ¿Quién es? Un amigo de Peter. Me pidió que te diera algo. La puerta se abrió con la cadena todavía puesta. El rostro desconfiado de Nicole apareció en el hueco. No te conozco. ¿Peter me envió? Tuvo que irse de la ciudad rápidamente. Debía dinero a gente peligrosa. Quería que te diera esto. Jeffrey levantó un sobre lleno de dinero en efectivo. No era dinero de la droga esta vez, sus propios ahorros. A veces había que gastar dinero para hacer desaparecer los problemas. Los ojos de Nicole se centraron en el sobre. ¿Cuánto? $2,000. Pago por servicios prestados y una bonificación para que te calles sobre a dónde fue. Nicole quitó la cadena y abrió la puerta un poco más. Jeffrey pudo ver botes de pastillas en la mesa de su cocina. Era una consumidora además de una colaboradora. ¿De verdad se fue de la ciudad? El martes por la noche. No volverá, nunca. Jeffrey le entregó el sobre. Nicole contó el dinero rápidamente. ¿Qué servicios? Preguntó Jeffrey casualmente. Nada serio. Le dejaba usar mi casa a veces cuando necesitaba privacidad. Le guardaba algo de mercancía. Le ayudaba con las entregas. ¿Y el niño? El rostro de Nicole palideció. ¿Qué niño? Peter dijo algo sobre un niño que era un problema. ¿Le ayudaste con eso también? No sé nada de ningún niño. Peter nunca trajo niños por aquí. Estaba mintiendo, pero Jeffrey no insistió. Nicole era una pieza pequeña, una consumidora que ayudaba a su traficante a cambio de drogas gratis. ¿No valía la pena el riesgo? Bien, que siga así. Y Nicole, si alguien pregunta por Peter, nunca lo viste. No sabes a dónde fue. No sabes nada. Claro, lo que sea. Jeffrey la dejó contando el dinero. Probablemente lo gastaría en drogas en una semana. Pero eso no importaba. Lo que importaba era su silencio. Un cabo suelto más atado. Pasaron 2 semanas tranquilas. Karen y Arlo se establecieron en una rutina en casa de Jeffrey. El niño volvió a la escuela. Karen empezó a buscar un nuevo trabajo en Portland, a 3 horas de distancia, lo suficientemente lejos como para empezar de cero. Jeffrey observó a su hija y a su nieto recuperarse de su terrible experiencia. Arlo tuvo pesadillas las primeras noches, pero los niños son resistentes. Volvía a reír, a jugar con sus juguetes, a comportarse como un niño normal de 6 años. A Karen le estaba costando más recuperarse. Se sobresaltaba con ruidos inesperados, revisaba las cerraduras de las puertas y ventanas varias veces cada noche, se asustaba con las sombras. El trauma se desvanecería con el tiempo, pero nunca desaparecería por completo. Jeffrey la encontró sentada en el porche una tarde, después de que Arlo se hubiera ido a la cama. ¿Cómo estás? Mejor. Algunos días son más difíciles que otros. Jeffrey se sentó a su lado. ¿Sabes qué? Nunca dejaría que nadie te hiciera daño de nuevo, ¿verdad? Lo sé, papá. Pero no puedes protegernos de todo, y no podemos vivir aquí para siempre. ¿Por qué no? Karen lo miró con ojos tristes. Porque sé lo que hiciste y sé que ese tipo de cosas cambia a una persona. Puedo verlo en tu cara. Jeffrey no lo negó. Karen era inteligente. Se había dado cuenta de que Peter no se había ido simplemente de la ciudad. ¿Crees que me equivoqué? No. Creo que hiciste lo que había que hacer. Pero también creo que Arlo y yo necesitamos empezar de nuevo en otro lugar. Borrón y cuenta nueva. Nuevos recuerdos. Jeffrey lo entendió. Su hija estaba protegiendo a su hijo de la única manera que sabía, alejándolo de la violencia que había tocado a su familia. Portland, quizás, o Seattle. Un lugar lo suficientemente grande como para desaparecer, pero no tan grande como para que no podamos hacer amigos. Te echaré de menos. Yo también te echaré de menos. Pero, papá, nos devolviste la vida.
Ahora tenemos que averiguar cómo vivirla. Jeffrey asintió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un comprobante de depósito bancario. Tu parte del dinero de Peter. Lo puse en una cuenta de ahorros a nombre de Arlo. Fondo para la universidad o lo que necesites. Karen miró el comprobante, $25,000, más dinero del que había tenido nunca. No puedo. Sí, puedes. Ahora está limpio. Me aseguré de ello. Karen dobló el comprobante y lo guardó en su bolso. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando nos hayamos ido? Lo mismo que he hecho siempre. Trabajar. Mantenerme al margen. Asegurarme de que nadie olvide que algunas familias están protegidas. Papá, no puedes pasar el resto de tu vida siendo el ángel de la guarda de todo el mundo. Jeffrey sonrió sombríamente. No soy el ángel de la guarda de nadie. Soy algo mucho más simple. ¿Qué? Soy aquello a lo que la gente mala debería temer. Un mes después de la desaparición de Peter, Jeffrey condujo hasta lo más profundo del bosque de Oregón, donde había escondido el Honda. El coche seguía allí, invisible desde la carretera, siendo lentamente reclamado por la naturaleza. Jeffrey bajó al barranco y abrió el maletero. El cuerpo de Peter se había reducido a huesos y jirones de ropa por los carroñeros. Con el tiempo, pronto no quedaría nada más que restos dispersos que nadie encontraría jamás. Perfecto. Jeffrey se sentó en un tronco caído y miró lo que quedaba del marido de su hija. Un hombre que había elegido las drogas y la violencia por encima de la familia, que había aterrorizado a una mujer y a un niño para proteger su propia cobardía. Tomaste la decisión equivocada, dijo Jeffrey a los huesos. A familias como la mía no se las amenaza. Gente como tú no puede hacer daño a niños inocentes. Hay reglas y tú las rompiste. Un cuervo se posó en el techo del Honda y graznó una vez antes de salir volando. Jeffrey lo tomó como una señal. Hora de irse. Volvió a subir a la carretera y condujo a casa. Karen y Arlo estaban en la cocina preparando la cena. Sonidos familiares normales llenaban la casa, risas, conversación, la vida continuando. En 2 semanas se irían a Seattle. Karen había encontrado un trabajo en una galería de arte allí. Arlo empezaría en una nueva escuela. Construirían nuevas vidas lejos de la oscuridad que los había tocado aquí. Jeffrey se quedaría y continuaría su existencia tranquila. Haría sus trabajos de construcción, mantendría su casa, se mantendría al margen, pero también vigilaría, escucharía. Se mantendría al tanto de posibles amenazas porque siempre habría gente como Peter en el mundo. Hombres que pensaban que podían tomar lo que querían de los inocentes, que creían que la violencia era la respuesta a sus problemas. Tenían razón en que la violencia era una respuesta. Estaban equivocados sobre quién la aplicaría. El teléfono de Jeffrey sonó. Número desconocido. Jeffrey Kane. Sinye. Kane, soy el detective Williams de la Policía Estatal de Oregón. Estoy investigando la desaparición de Peter Caro. Entiendo que era su yerno. El pulso de Jeffrey no cambió. Había estado esperando esta llamada. Sí, estaba casado con mi hija, pero se separaron recientemente. ¿Puede decirme cuándo fue la última vez que vio al Sinye? Caro. Hace aproximadamente un mes. Pasó a recoger algunas de sus cosas. Parecía agitado. Dijo que tenía problemas de dinero. Mencionó a dónde podría ir. No, pero habló de gente a la que le debía dinero. Dijo que estaba pensando en irse del estado. ¿Qué tipo de problemas de dinero? Jeffrey hizo una pausa como si fuera reacio a hablar mal de la familia. Detective, no me gusta cotillear, pero Peter tenía algunos problemas con las drogas. Pastillas, sobre todo. Creo que se metió en un lío demasiado grande. ¿Traficaba? No sabría decirle. Karen intentaba mantener ese lado de su vida alejado de la familia. Entiendo. ¿Está su hija disponible para hablar conmigo? Ella y mi nieto se mudaron a Seattle la semana pasada. Una nueva oportunidad de trabajo. Puedo darle un número si necesita contactarla. Eso sería de gran ayuda. Jeffrey proporcionó el nuevo número de Karen. Habían ensayado esta conversación varias veces. Karen le diría al detective que Peter había estado actuando de forma extraña antes de su desaparición. Paranoico con que la gente lo seguía hablando de enemigos y deudas. Expresaría su preocupación de que pudiera haber sido herido por la gente a la que le debía dinero. Todo ello sería verdad desde un cierto punto de vista. Sinye. Kane dejó el Sinye.
Caro alguna pertenencia personal. Papeles, archivos de ordenador, algo que pudiera ayudarnos a entender a dónde fue. Nada importante. Algo de ropa, algunos libros. Karen donó la mayor parte a la caridad. ¿Y los registros financieros? Extractos bancarios, ese tipo de cosas. Si había alguno, Karen los tendría. Pero Peter manejaba todas sus finanzas él mismo. Lo mantenía todo en privado. Jeffrey estaba pintando un cuadro de un hombre reservado con deudas ocultas y socios peligrosos, el tipo de persona que podría desaparecer de repente para evitar las consecuencias. Bueno, si se le ocurre algo más, por favor, llámeme. El detective Williams dejó su tarjeta. Después de que el detective se fuera, Jeffrey se sentó en su cocina y repasó la conversación. No había dicho nada que fuera técnicamente falso. Peter había tenido problemas de dinero. Había estado involucrado con gente peligrosa. Había estado actuando de forma paranoica. El hecho de que Jeffrey hubiera sido la persona más peligrosa en la vida de Peter era algo que el detective nunca descubriría. Jeffrey abrió su caja fuerte de armas y revisó su pistola de servicio. Todavía limpia, todavía lista. Esperaba no tener que volver a necesitarla. Pero la esperanza seguía siendo un lujo que no podía permitirse. En algún lugar, otro Peter probablemente estaba aterrorizando a otra familia. Otro cobarde estaba eligiendo la violencia por encima de la responsabilidad. Otro depredador estaba apuntando a los inocentes. Jeffrey estaría listo cuando esa persona cometiera el error de amenazar a alguien bajo su protección. Porque algunos errores eran imperdonables y Jeffrey nunca perdonaba.